I am going to tell you the story of my wife and I at our very lowest in our marriage. Le voy a contar una historia de nuestro matrimonio, mi esposa y yo, cuando estábamos en uno de los puntos más álgidos de nuestro matrimonio. And I'm doing this with her permission. Y por supuesto voy a compartir esto habiendo obtenido el permiso de mi esposa para hacerlo. I can still remember sitting in our home asking myself this question. Todavía recuerdo vívidamente ese momento cuando estaba en la sala de mi casa preguntándome lo siguiente. How did we arrive at this point in our marriage? Preguntándome cómo es que llegamos a este punto tan difícil en nuestro matrimonio. We had just had another argument. Recién acabamos de tener una disputa, una discusión. And as hard as I tried, I was not convincing Gladine that she was wrong. Y a pesar de todo mi esfuerzo de convencerla, mi esposa Gladys no se convencía que ella estaba equivocada. And she was not convincing me that I was wrong. Y ella no podía convencerme a mí de que yo estaba equivocado. At this time, we'd been married about 20 years. A este punto ya habíamos estado casados más o menos 20 años. There'd been no adultery, no huge crisis, no calls to the divorce attorney. No había habido ninguna crisis así significativa, ni siquiera se nos cruzó por la mente llamar a un abogado para obtener un divorcio. But if I would use the analogy of a hot air balloon, Pero si tengo que usar la analogía de uno de esos globos aerostáticos, the hot air balloon of our marriage had lost its heat. podemos decir que el globo aerostático de nuestro matrimonio ya había perdido la llama. And what happens to a hot air balloon that loses its heat? ¿Y qué pasa con un globo aerostático cuando pierde la llama, cuando la llama se apaga? Comienza a descender. It just comes down, doesn't it? Desciende irremediablemente. And the gondola of our marriage was just bumping along the ground of life. Y sentíamos que estábamos sobreviviendo prácticamente con todos los problemas que nos estaban pasando. Our marriage was not fun anymore. Y ya nuestro matrimonio no era para nada divertido. How did our marriage get to that place? ¿Cómo es que llegamos a esa situación? And even though many years have come and gone, I can still remember that day. Y a pesar de que habían pasado muchos años, todavía recuerdo ese día. I remember looking across the room at my wife, and she had a depressed look on her face. Y recuerdo mirar a mi esposa que estaba sentada ahí y tenía una cara deprimida. The Holy Spirit got my attention that day. El Espíritu Santo capturó mi corazón de nuevo, mi atención. I knew I had been angry. I knew I had been argumentative. Yo me di cuenta y sabía que había estado causando muchos pleitos, estaba discutiendo mucho. But I had defended myself thinking I had good reason to be angry. Pero yo me excusaba a mí mismo diciendo, tengo buenas razones por lo cual pelear y argumentar. Listen to the way she's talking to me. Mira cómo me habla a mí ella, mira cómo está hablando a mí. Why can't she see how wrong she is? ¿Cómo que no puede darse cuenta lo equivocada que ella está? I knew I was supposed to be loving my wife. Yo sabía que tenía que ser amoroso con mi esposa. I had taught that to the men of our church. Yo le había enseñado eso a los hombres de mi iglesia. I knew I was to be loving her the way Christ loved me. Yo sabía que tenía que amar a mi esposa de la manera que Cristo me amó a mí. But I didn't think she was doing a very good job of loving and respecting me. Pero también yo pensaba, bueno, ella no está haciendo un buen trabajo amándome a mí mismo y respetándome a mí. So where was I going to get the motivation to love her? ¿De dónde pretende que saque la motivación para amarla a ella? Let me tell you that I had neither the humility nor the courage to ask her. Quiero decirte y confesarles a ustedes que no tenía ni el valor ni el coraje para confesarle eso a ella. But if I had gently explored her heart, Pero si yo hubiera explorado de una manera amorosa su corazón, I wonder if she might have said something like this. me pregunto si no hubiera dicho algo así. I know I'm supposed to be respecting my husband, Yo sé que debería respetar a mi esposo, but how am I supposed to be respecting this man pero ¿cómo se supone que voy a respetar a este tipo? when he's not doing a very good job of loving me or respecting me? Cuando él no está haciendo un buen trabajo amándome a mí y respetándome a mí. Who's going to meet the longing of my heart? ¿Quién va a suplir los deseos y los anhelos de mi propio corazón? Sadly, I know and you know Tú y yo lo sabemos. that we were not the only married couple experiencing those kind of difficulties. Tristemente podemos confesar que no somos los únicos matrimonios que estamos experimentando o pasando por cosas así. All of our churches have marriages that are hurting. Todas las iglesias están llenas de matrimonios
que están pasando por momentos dificilísimos. Some of them are hurting quite severely. Algunos están pasando por problemas muy severos. So what's the solution? Entonces, ¿cuál es la solución? How can marriages be helped that are filled with such tension? ¿Cómo un matrimonio, cómo se podría ayudar a un matrimonio que está lleno de tanta tensión interna? How can couples change that have lost their love for one another? ¿Cómo podrían cambiar las parejas que han perdido ese amor que tenían el uno por el otro? Is it a matter of just learning some new communication skills? ¿Se trata de aprender algunas técnicas nuevas de comunicación nada más? Sometimes in pastoral counseling, Muchas veces en el aconsejamiento pastoral, I have a husband that'll say, well, just teach us some communication skills. a veces viene un marido y me dice, por favor, enséñanos a comunicarnos mejor. I think we'll be okay. Pienso que si aprendemos a comunicarnos mejor, vamos a solucionar los problemas, vamos a estar bien. Or pastor, I think we just need more accountability. Pastor, creo que lo que nos está faltando, el ingrediente que nos falta es que tenemos que rendirnos cuentas más el uno al otro. I'm not against learning new communication skills. Miren, yo no estoy en contra de aprender nuevas técnicas de comunicación. I'm not against Christian accountability. No estoy en contra de rendirnos cuentas los unos a otros como hermanos en Cristo. But is that really what we need? Pero ¿es eso lo que realmente necesitamos? What is our root problem? ¿Cuál es el problema de raíz? And if we identify that, then what is God's solution? Y si podemos identificar eso, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la solución que Dios tiene preparado para ese problema? What is the root problem in all of our marriages? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema de raíz que experimentamos en nuestros matrimonios? I think it's bigger. It's larger than just needing communication Creo skills. que es mucho más grande, va más allá de solamente la comunicación. I think the problem is what I call the idol of reactionary love. Creo que la raíz es lo que yo llamo el ídolo de un amor reaccionario. Remember when I told you about the premarital counseling conversation? ¿Recuerdan que les mencioné acerca del aconsejamiento prematrimonial que tuve con parejas? How couples often get married for the wrong reason. Cómo muchas veces las parejas nos casamos por motivos equivocados. So when a man proposes to a woman, Entonces cuando un hombre le pide la mano y propone casamiento a una and he mujer says, "Will you marry me?" y le pregunta, ¿te casarías conmigo? Is he really saying this? ¿Está realmente diciendo lo siguiente? You make me so happy. Oh, me haces tan feliz. Marry me so you can make me happy for the rest of your life. Casate conmigo para que me puedas hacer feliz el resto de mi vida. And she enjoys the way he makes her feel happy. Y ella, por supuesto, disfruta de cómo él la hace feliz a ella. And she agrees to marry this man who makes her happy. Y está de acuerdo, también me voy a casar con este hombre porque me hace feliz. She's giving him the opportunity of making her happy for the rest of his life. Le está dando a él la oportunidad de hacerla feliz por el resto de sus vidas. And things go fairly well for a while. Y por un tiempo las cosas van bastante bien. The man feels free to love his bride. El hombre se siente con libertad de amar a su esposa. And why not? ¿Y por qué no? She respects him, maybe even adores him. Ella lo respeta, aún podemos decir casi que lo adora. He feels so good about this, he romances her. Él se siente tan bien consigo mismo y se transforma en un tipo bien romántico. And she enjoys so much that he makes her happy. Y ella disfruta tanto de cómo él la hace tan feliz. She appreciates his devotion and romance that she gladly devotes herself to Y him. ella aprecia y valora tanto el romance y la cosa romántica que ella misma se entrega a su esposo. And then what happens? ¿Y después qué pasa? People say the honeymoon is over. ¿Se terminó la luna de miel? What does that mean? ¿Qué significa cuando decimos se terminó la luna de miel? Sometimes it happens fairly soon. Muchas veces pasa muy pronto en el matrimonio. One day the husband realizes she doesn't always adore me. Una vez el hombre se da cuenta y dice, bueno, no siempre me adora. She doesn't laugh at my jokes anymore. Ya no se ríe de mis chistes como antes. She doesn't always respect me. Ya no me respeta siempre. In fact, I think she's being insensitive, not letting me watch my favorite sport on TV. Creo que ahora es insensible y ya no disfruta mirar los partidos de fútbol en la televisión. And she thinks he's being insensitive to her. Y ella piensa, bueno, mi esposo no es sensible para con mis propias necesidades. Why is he sitting on the couch watching TV ¿Por qué está sentado ahí frente al televisor viendo televisión? when he could be reading this book on marriage with me? Cuando en realidad podría estar invirtiendo tiempo leyendo un libro sobre el matrimonio conmigo.
Now what happens ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede entonces? when the honeymoon is over? Cuando se termina la luna de miel. Usually it starts with demandingness. Normalmente empieza demandando. Maybe the husband looks at his wife and he says this, Tal vez el marido la mira a la esposa y le dice, hey, you should be respecting me. tú deberías respetarme a mí. You know what the Bible ¿Tú says? sabes lo que dice la Biblia? Wives, respect your Las, husbands. las mujeres deben someterse y respetar a sus esposos. And how does she respond to that? ¿Y cómo responde ella? Oh, yeah. Ah, sí, claro. The Bible also says, husbands, love your wives. Pero también la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. And you're not doing a very good job. Y no of estás loving haciendo un them. buen trabajo en eso tampoco. So if that demandingness does not get its desired results, Y entonces estas demandas no llegan a obtener los resultados que se esperan. now what happens? ¿Qué pasa entonces? What I've seen is distance or depression. Lo que he visto que sucede muchas veces es hay una distancia, se separan y también depresión. What I've seen with men is this. Lo que he visto que les pasa a los hombres es lo siguiente. When they're unhappy with their wives, they tend to distance themselves. Cuando están conformes, están contentos, felices con su esposa, se distancian de ella. And they devote themselves to their work. Entonces van y se enchufan 100% en el trabajo. Or they devote themselves to sports or hobbies. O se enchufan viendo deportes o pasatiempos. TV, surfing the net. En la televisión, están en su teléfono mirando las redes sociales. Pornography or even so-called ministry. O también inclusive pornografía o aún algunos se meten en el ministerio de la iglesia. When men distance themselves from their wives, Cuando el hombre se distancia de su esposa devoting themselves to some other activity, y entregan su devoción a cualquier otro tipo de actividad que no sea su esposa, what's really happening? lo que está sucediendo, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? The husband had made an idol out of his wife's respect. Lo que pasó es que el esposo había hecho un ídolo del respeto que obtenía de parte de su esposa. Life is found in my wife's respect of me. Él dice, bueno, el valor de mi vida depende de mi esposa dándome ese respeto que yo creo que me lo merezco. That's what makes me feel good about myself. Porque eso me hace sentir bien conmigo mismo. And my wife's not doing that for me Y mi anymore. esposa ya dejó de hacer eso, ya no lo hace más. So I'm going to throw myself into my work. Entonces me voy a dedicar más a mi trabajo entonces. I'm going to devote myself to sports Me voy a dedicar a ver deportes or video games. o los juegos de la internet. But I need to find something that'll fill my heart. Necesito encontrar algo que llene y satisfaga mi corazón. You know what we're really doing, men? ¿Saben lo que estamos haciendo, hombres? We're exchanging this idol for that idol. Estamos cambiando un ídolo por otro ídolo. I'd made an idol of my wife's respect, admiration of He me. hecho un ídolo del respeto y la admiración de mi esposa. That's not working. Como no me estoy recibiendo eso, So why don't I go for this idol? entonces ¿por qué no empiezo a invertir y perseguir este otro ídolo? Maybe I can get some respect at my workplace, Tal vez puedo conseguir el respeto de mis colaboradores en el trabajo, donde yo trabajo, or on the soccer field. o en un campo de deportes. And I've often seen, if men distance themselves, I've often seen wives depressed. Y muchas veces he visto cuando los hombres crean esa distancia, esa separación, cómo las mujeres terminan deprimidas. I've tried to pressure my husband to love me. He tratado de presionar, de obligar a mi esposo a que me ame. I've tried to pressure my husband to be a spiritual leader, He tratado de presionar y obligar a mi esposo a que sea un líder espiritual para mí. but it's not working. Pero no está funcionando. I give up. Me rindo. And if it weren't for taking care of the kids, she wouldn't even get out of bed. Miren, si no fuera por los niños que tienen que ser atendidos, esa mujer ni siquiera se levantaría de la cama a la mañana. So first there's demandingness, En primer lugar, entonces, demandamos, obligamos. and then distancing, Después nos separamos, depression, la depresión, and sometimes even divorce. y a veces se llega inclusive al acto del divorcio. So what's the solution? Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? I told you about that day when our marriage hit the bottom. Se estaba contando cuando nosotros llegamos a un punto más bajo, más álgido de nuestra relación, de nuestro matrimonio. I said the Holy Spirit got my attention Y that te dije day. que el Espíritu Santo me llamó la atención con algo.
I look back on that day now and I'm fascinated what the Holy Spirit did with me. Y cada vez que reflexiono sobre ese día, estoy fascinado con lo que el Espíritu Santo me dijo aquella vez. He brought my attention to a passage that's not directly about marriage. Dirigió mi atención hacia un pasaje que no habla directamente del matrimonio, And yet the Lord used that to transform our marriage. pero aún así el Señor usó ese pasaje para transformar mi matrimonio. It's 1 John 4. Está en Primera de Juan, capítulo 4. And so if you want to turn to 1 John 4 Si with usted tiene me, sus Biblias, por favor, váyanme a Primera de Juan, capítulo 4. we'll look at that passage in a little while. Vamos a meditar en un ratito en ese pasaje, But I want to tell you another story first. pero quiero contarte otra historia antes. About that same time that our marriage was at its lowest, Justo cuando estábamos pasando por ese punto tan difícil de nuestro matrimonio, we met a man whose wife was in a nursing home. conocimos a un hombre cuya esposa estaba en un hogar de ancianos. And this man's wife was in the latter stages of Alzheimer's. Y la esposa de este hombre estaba en un estado muy avanzado con su Alzheimer. And every day he would go to the nursing home Y cada día este hombre iba al hogar de ancianos and he would feed his wife y le daba de comer a su esposa and he would bathe her y la bañaba and he would change her diaper y le cambiaba sus pañales and sing love songs for her. y le cantaba canciones de amor para ella. And the next day he would go to the nursing home Y el otro día iba de nuevo al hogar de ancianos, and he would feed his wife alimentaba a su esposa and he would bathe her, y la bañaba, change her diaper, cambiaba sus pañales and sing love songs to her. y le cantaba canciones de amor a ella. And the next day he would go to the nursing Y home el próximo día iba al hogar de ancianos and do that again y lo and hacía de again nuevo, otra vez, for years. por años. And I was astonished. Y pues quedé impactado con eso. I thought, how can this man love this woman? ¿Cómo puede ser que este hombre ame a esta mujer? She's not doing anything for him. Esta mujer no hace nada por él. She's not washing his clothes. Ella no le lava la ropa, She's not fixing his meals. no le cocina, She's not giving him great sex. no le da sexo. She doesn't even remember his name. Ni siquiera se acuerda su nombre. And I thought, how does he love his Entonces wife? pregunté, ¿cómo puede ser que este hombre ame How a esta does he mujer? love a woman who's not doing anything for ¿Cómo him? puede ser que ame a una mujer que no hace nada por él? And here I am, a much younger man at that Y point, aquí estaba yo, un tipo mucho más joven que él, frustrated with my marriage, frustrado con mi matrimonio, when my wife was doing so much more for me than his wife was doing for him. cuando siento que mi esposa estaba haciendo muchísimo más de lo que la esposa de este hombre estaba haciendo por mi amigo. So the Holy Spirit brought 1 John 4 to my heart, Entonces el Espíritu Santo trajo Primera de Juan capítulo 4 and he introduced me to this older man y me presentó a este hombre all about the same time. al mismo tiempo. What is God's gospel solution to our root problem? ¿Cuál es la solución del evangelio que Dios proveyó para ti y para mí en nuestro matrimonio? I would summarize it this way. Yo lo resumiría de la siguiente manera. Our love for our spouse El amor nuestro por nuestro cónyuge is not based on what our spouse is doing for us. no está basado en lo que nuestro cónyuge hace por nosotros. Our love for our spouse Nuestro amor por nuestro cónyuge is founded on God's love for us. se centra y está fundado en el amor de Dios por nosotros. So let's look at that in more detail. Vamos a estudiar eso en más detalle. God's love for us is the means for our love for our spouses. El amor de Dios es el medio de transporte. His love for me para amar a mi enables me esposa. to love my spouse. El amor que Él tiene para conmigo es el modelo, es lo que me impulsa y me sostiene a amar a mi cónyuge. Let's read selectively from 1 John 4. Vamos a leer algunos versos, escoger algunos versos de Juan, primera de Juan capítulo 4. Verse 7. Comenzamos con el 7. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verses 15 and 16. Vamos al 15 y 16. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God.
So we have come to know and to believe or trust the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. And then verse 19, Y versículo 19 ahora. we love because he first loved us. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Rather than saying, I cannot love my wife or I cannot love my husband En vez de decir, yo no puedo amar a mi cónyuge until my spouse loves me, hasta que mi esposo o mi esposa me ame a mí, we say, I already am loved by God, tenemos que decir, yo ya, ahora mismo, ya soy amado por Dios. the great lover of my soul. Él es el amante, el amor de mi corazón, de mi vida. I've already been loved by the greatest love there is. Yo siempre he sido amado por el ser que ama más que cualquier otro ser. And as a Christian, I have this overflowing love in me. Y como un creyente, ahora tengo esta fuente inagotable de amor que puede fluir a través de mí. So we know the love God has for us, Entonces sabemos el amor que Dios tiene para con nosotros and we rely on that. y ahí nos refugiamos, ahí nos apoyamos. Let me use these cups to illustrate. Quiero usar estos vasos para ilustrar. Let's pretend that this cup is me, and this cup is my wife. Vamos a hacer de cuenta que... The empty one is... The empty one is me. Okay. Vamos a hacer de cuenta que este vaso vacío soy yo. And so I say, my cup is empty. Entonces yo digo, mira, mi vaso está vacío. I have nothing to give you. No tengo nada para darte. How can I love you? ¿Cómo te puedo amar? If you just poured some love into me, Ahora, si tú pones un poco de tu amor en mí, then I would have some love to pour into you. entonces yo tendría un poco de amor para But if you poner en ti. don't pour love into me, I've got nothing to give back. Pero si tú no pones amor en mi copa, en mi vaso, yo no tengo nada para darte. Or even if we're trying and we're spilling, Esperemos que no estar derramando nada. eventually we both end up dry. Pero en este traspaso, eventualmente, cuando lo derramamos, vamos a estar vacíos los dos, secos. And then I began thinking of our older friend. Entonces comencé a meditar otra vez en este amigo que te mencioné al principio. His wife was not pouring into him. Su esposa no estaba poniendo nada en él. His wife was not loving him. Su esposa no lo estaba amando. She was not able. Ella no podía amarlo. And yet he had more than enough love to give his wife. Pero él tenía mucho más que suficiente amor para darle a su esposa. Where did his love come from? ¿De dónde venía el amor que él tenía para darle a su esposa? Where was he getting love to pour into his ¿De wife? dónde es que sacaba el amor para poder vertir en el vaso de su esposa? It was as he was saying, Lord, here's my cup. Es como si él estaba diciendo, Dios, aquí está mi vaso, Fill it up. llénalo tú. And the Lord did. Y el Señor lo hizo. And he had more than enough love to pour into his Y él wife. tenía más que suficiente para dárselo también a su esposa. He was not dependent on his wife to love him in order to love her back. No estaba dependiendo de su esposa, que su esposa lo amara para que él pudiera devolverle y darle algo de amor. The love that God has for us is the means of us loving our spouse. El amor que Dios tiene para con nosotros es la fuerza, es la fuente que nosotros debemos recurrir para amar a nuestras esposas. It's not only the means, but it's the motivation. Pero no solamente es el medio, pero también es la motivación. He gives us the desire to love Él our nos da el spouse. deseo de amar. Back in 1 John 4, Vamos al capítulo 4 a través de Primera de Juan. verses 11 and 12. Vamos al versículo 11 y 12. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. In verse 21, Versículo 21. and this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother, Y- husband or wife. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, ame a su cónyuge, a su esposo, a su esposa.
I don't need to be motivated by guilt to love my spouse. Yo tengo que ser motivado por medio de la culpa para amar a mi esposa. I can love my spouse out of gratitude for the love God has for Yo me. puedo amar a mi cónyuge como una expresión de gratitud por el amor que yo recibo de parte de Dios. That He fills my heart with love Él llena mi corazón de amor and gives me a motivation to love my spouse. y me motiva a dar ese mismo amor a mi esposa. As God loved us, we love our spouse. Así como Dios nos amó a nosotros, amamos a nuestras esposas. So God's love is the means, Entonces, el amor de Dios es el medio, el canal, God's love is the motivation, también es la motivación, but it's also the model or the pattern. pero también es el modelo, el patrón que seguimos de cómo amar a nuestras esposas. God's love for us shows us how to love our spouse. El amor de Dios nos muestra cómo debería ser mi amor para con mi cónyuge. Verses 9 and 10. Versículos 9 y 10. In this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we've loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. It seems if the Apostle John is referring to something specific there. Parece que el apóstol Juan se está refiriendo a algo específico aquí. He said, do you want the greatest example of love ever? ¿Quieres descubrir y saber cuál es la demostración de amor más grande del mundo? The epitome of love? ¿Quieres saber cuál es el epítome del amor de Dios? There's one demonstration of love that supersedes all others. Hay una demostración del amor que sobrepasa cualquier otro tipo de muestra de amor. That God gave His Son for Que us. Dios dio a su Hijo por nosotros. And that act of love motivates us and shows us how to love our spouses. Y ese acto de amor es lo que nos motiva para amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Look at chapter 3 of 1 John. Mire capítulo 3 de Primera de Juan. Look at not John 3:16, but 1 John 3:16. Miren ahora no Juan 3:16, sino Primera de Juan 3:16. It says, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Look at what Jesus Christ did for us. Mira lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. He gave Himself for us. Él se dio a sí mismo por nosotros. And we are to give ourselves for our spouse. Y nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos por nuestros cónyuges. For us men, us husbands. Para nosotros como hombres. Doesn't that remind us of another verse we read? ¿No nos recuerda esto de otro versículo que mencionamos antes? Ephesians 5:25. ¿Recuerdan Efesios 5:25? Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up Maridos, for her. amad a vuestras mujeres tal como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. So Christ reflecting love is this. Entonces, ¿cómo manifestó y reflejó Cristo ese amor? It is the sacrificial giving of oneself Lo hizo de esta manera. Es el darnos de nosotros mismos sacrificialmente for the welfare of someone else, para el beneficio de alguien más, even if that person is unresponsive aunque la otra persona no responda con el mismo amor. or undeserving. O aun cuando la otra persona no sea merecedora de ese amor. So often we love the people that are lovable. Muchas veces amamos a las personas que nos caen bien. We love people that love us. Amamos a las personas que nos aman a nosotros. Is that how God loved us? ¿Esa es la manera como Dios nos amó a nosotros? Let me give you a question. Le voy a hacer una pregunta. If you're here today as a Christian, Si eres un cristiano y estás aquí en esta tarde, when did God decide to love you? ¿cuándo Dios decidió amarte a ti? Before the foundation. Before creation. Yeah, I'm listening for answers. When did He decide to love you? Some people, ¿Cuándo decidió Dios amarte a ti? ¿Cuándo?
From the beginning, From the beginning, before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. How do you know that? ¿Cómo sabes eso? Because the Bible says that. Porque la Biblia dice eso. The Bible says in Ephesians 1, it says he predestined us to be adopted as his sons Dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos before the foundation of the antes world. de la fundación del mundo. God decided to love you before he even said, let there be light. Dios decidió amarte a ti aún antes de crear la luz, antes de decir, sea la luz. If he decided ahead of time to love you, Si Dios decidió amarte a ti antes de tu propia existencia, what had you done to earn his love? ¿qué hiciste tú para merecer ese amor de Dios? Nothing, nada. Nada, no hicimos nada. We hadn't done anything to deserve his love. No habíamos hecho nada para merecer el amor de Dios. And yet he decided to love us. Pero aún así Dios decidió amarnos And he calls us to love our spouses with the same kind of y nos love. llama a que nosotros amemos a nuestros cónyuges con el mismo tipo de amor. That we don't wait for our spouses to deserve our love. No esperamos que nuestras esposas y esposos se merezcan nuestro amor. We choose to love our spouses. Escogemos, decidimos amar a nuestros cónyuges. We choose to love our spouses the way he loved us. Tenemos que escoger amar a nuestros esposos, nuestro cónyuge, como Él nos ama a nosotros. His love is the means of our love for our spouses. Su amor es el medio, el canal para amar a nuestras esposas. It's the motivation. Es la motivación para amarlas. It's the pattern. Es el patrón. And so I describe it this way. Entonces podemos resumir y describirlo de esta manera. Remember me telling you about our older friend that held his cup up to the Lord. ¿Recuerdan como les mencioné de este amigo que tenemos, cómo él levantó su vaso hacia el cielo, hacia el Señor? Here's my cup, Lord, fill it up. Aquí está, Señor, vacía, pero llénala tú. If you and I are going to love our spouses the way Christ loves us, Si tú y yo tenemos alguna esperanza de llegar a amar a nuestros cónyuges como Cristo ama a su esposa, we will start by going vertical. primero vamos a empezar yendo verticalmente hacia arriba. We say, look at how he loves me. Puedo mirar y contemplar cómo Dios me ama a mí. And so I take that love he has for me vertically, Entonces yo miro hacia arriba, alzo mis ojos y veo contemplo cómo Él me ama a mí. and I bend it horizontally toward my spouse. Y luego lo extiendo horizontalmente hacia mi esposa. That I love her, I love him the way he loves Y me. yo lo amo y la amo de la manera como Él me ama a mí. And if we do that, Y si hacemos eso, we can love our spouse on his or her best day, mire, vamos a poder amar a nuestras esposas cuando están en lo mejor de sus vidas. and we can love our spouse on his or her worst day. Pero también vamos a tener el poder y la capacidad de amar cuando están en su peor momento. Because our love for our spouse is not dependent on our spouse. Porque el amor hacia mi esposo, mi esposa, no depende en ellos, That our love for our spouse is dependent on his love. sino que depende mi amor por mi cónyuge en su amor por mí. His love is consistent. Y el amor de Dios para conmigo es consistente, It's infinite. es infinito. It is more than sufficient to enable us to love our spouses in a way that reflects him. Y es más que suficiente para permitirnos amar a nuestras esposas y esposos de la manera que Él nos ama a nosotros. So can I ask you right now to evaluate your marriage? Pero, ¿podría hacerte unas preguntas para evaluar tu propio matrimonio? I'm not asking you to evaluate how your spouse is doing. No para evaluar cómo tu esposa lo está haciendo o esposo. I'm asking you to evaluate your heart, Y quiero que evalúes, que reflexiones sobre tu propio corazón, your life as a husband or as a wife. tu vida como un esposo, como una esposa. Are you ready to rely on God's love for you? ¿Estás listo para recurrir y descansar en el amor de Dios para con tu vida? And showing your spouse his love in a daily way. Y de esa manera poder demostrar a tu esposo, a tu esposa, ese amor que Dios te ha dado a ti. What has the Holy Spirit been doing with you? ¿Qué te está enseñando? ¿Cómo ha estado obrando el Espíritu Santo en tu propia vida That we go before the Lord para ir delante de Él and say, Lord, remind me of how much you love me. y decirle y orar pidiéndole, Dios, recuérdame por favor cuánto tú me amas. How patient you are with me. Recuérdame de la paciencia que tienes conmigo, How compassionate you are with me. lo apasionado que estás conmigo,
how you serve me so sacrificially. Cómo tú me sirves de una manera tan sacrificial. Help me to reflect your love to my spouse, Ayúdame a reflejar el amor de Dios para con mi cónyuge. that I would show my spouse your patience, Que yo pueda llegar a demostrar a mi esposo, mi esposa, tu paciencia, your compassion, tu compasión, your forgiveness, tu perdón, your love. tu amor. And as the husband and wife each do that, Y cuando cada uno de nosotros hacemos eso en nuestro matrimonio, the dimmer switch of your marriage vemos que la llave para la luz will increase in its brightness. va a aumentar su intensidad y su brillantez. And as you go through life, your marriage will be a wonderful reflection of Y Christ. si haces eso, vas a ver cómo tu matrimonio es un maravilloso reflejo de la relación entre Cristo y la esposa. A living demonstration of Christ's love for his bride, the church. Una demostración viviente del amor de Cristo por su iglesia. Do you hunger for that in your marriage? ¿Tienes deseos, tienes hambre de llegar a ese tipo de relación? Let me pray for us, and then we'll see what questions you have. Vamos a orar unos por otros y luego tal vez tomar un tiempo de preguntas o comentarios. Lord, we recognize that we all go through struggles in our lives. Padre, reconocemos que todos pasamos por momentos turbulentos en nuestras vidas And as we live in this fallen world, our marriages struggle at times. y al vivir en este mundo caído muchas veces nos encontramos que nuestros matrimonios sufren. Thank you for not abandoning us, Gracias por no abandonarnos y no rendirte con nosotros, but holding us, sino que aún así aferrarte a nosotros, of loving us, amándonos and giving us your grace. y dándonos de tu gracia. And Lord, I pray for each of our marriages Y querido Señor, ahora oro por cada uno de los matrimonios aquí, that we might turn afresh to you, que podamos volver de una manera fresca y renovada hacia ti, finding all of our hope in you, encontrando y depositando toda nuestra esperanza en ti, and that our marriages might be a wonderful reflection of you. y que nuestro matrimonio sea un maravilloso reflejo y un cuadro de ti, So that the world around us para que el mundo alrededor de nosotros can see a reflection of you even as they look at our marriages. pueda ver un reflejo de ti. So transform us by your grace, I pray. Entonces, transfórmanos por tu gracia, oramos, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. It's been good to be with you in this seminar. Ha sido un placer compartir estas horas con ustedes en este seminario. But before we say goodbye, let me just ask what questions you have. Antes de nuestra despedida, ¿tienen algún comentario, una pregunta que tengan para nosotros, para el pastor? That's my wife. This is scary. Glad Oh, mi esposa tiene una pregunta. Ahora tengo miedo ahora de lo que va a preguntar. Well, I could just say, to conclude the story we started about our marriage, is that God did use this to restore us and to give us His love that overflowed to each other, and it's been a very sweet and wonderful and growing journey since then. Thank you, Gladine. I think in speaking here, I lost my train of thought and never finished our story. So thank you for helping. Nuestra hermana Gladine decía que para tratar de concluir la historia que comenzaste a contar más temprano, es que a través de ese momento en el cual Dios habló a tu corazón, cómo nuestro matrimonio fue transformado y nos ha dado la oportunidad de disfrutar muchos años de una relación maravillosa, de amarnos el uno al otro. Y el So- pastor le agradeció a Gladine por ese recordatorio, que nunca había terminado la historia en realidad. So after 47 years, by God's grace, we're still growing. Así que después de 47 años, por la gracia de Dios, todavía seguimos aprendiendo y creciendo. And I think our marriage is getting sweeter Y creo que nuestro matrimonio se está endulzando cada vez más, until the Lord calls us home. hasta que el Señor nos llame a su presencia. Thank you, Gladine. Gracias, Gladine. The story does have a good ending. La historia tiene un buen final. Yo tengo que agradecer a Dios porque a veces en nuestro matrimonio Dios usa enfermedades, como en el caso mío de cáncer y lo que tuve hace años de Guillain-Barré, I like to, muchas circunstancias
dificultades con nuestros hijos, todo eso Dios usó para acercarnos más. I want to thank God the way He has used the many challenges, some related to health, like my cancer, some related to raising our kids, and how He has turned all of those challenges to bring us closer to each other. Amen. Amen. So often when we encounter difficulties, we want the difficulty to go away. Muchas veces cuando enfrentamos dificultades queremos que se terminen los problemas, que se acabe la dificultad. But to realize that God brings difficulties into our lives in order to teach us to rely on Him. Pero cuando nos damos cuenta que Dios trae esas tormentas y esos problemas a nuestras vidas, esas pruebas, es para acercarnos y porque podamos depender de Él. In Delia, we celebrate how God has been doing that in your life Y de Él celebramos lo que Dios está haciendo en tu vida and in your marriage. y en el matrimonio de ustedes también. Thank you. Yo quiero dar gracias a Dios primeramente y al pastor I want to thank God first of all, and then Pastor Larry also, por haber ofrecido este seminario. for putting together this seminar. Yo aprendí, se me quedó muy presente en mi mente el ejemplo de la lámpara. What I'm taking, one of the many lessons that I'm taking is very present in my mind, is the illustration that you gave about the lamp and the intensity, the dimmer. Entendiendo que esa luz alumbrará siempre primero a los que estén más cerca. Understanding that reflection will shed light on those that are closer to us. Así nosotros cuidamos basar nuestro matrimonio en el amor de Dios. When we try to be careful, founding our marriage in God's love and in God's forgiveness. Amen. Podemos dar ese ejemplo para que en el futuro nuestros hijos puedan tener matrimonios también basados en el amor y el perdón de Dios. And we can do that with the hope and our prayers that the next generation, our children, after witnessing the way we have loved each other, can also take it to the next generation Amen. and reflect God's love. Amen. Thank you. Gracias, muchas gracias. Comentarios, gratitud para el pastor, para la iglesia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Una pregunta tal vez? Yes, Diane. I just want to thank you for encouraging marriages when there's a believer and maybe a non-believer to remember us to pray for strength Yeah. and the Holy Spirit to enlighten us to keep praying for our husbands and that one day we will have our marriage. Amen. Quiero agradecer también el tiempo que se ha tomado para alentarnos a aquellos que por ahora tenemos una pareja, un compañero, compañera que no es creyente, de cómo continuar orando y buscando la fuerza de Dios y orar para que Dios en su tiempo haga la obra que hizo nosotros en el corazón y tengamos de la otra persona y tengamos nuestro milagro también. God's grace is sufficient. Su gracia es suficiente, ¿no? Thank you so much for being with us. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feel free to pick up another copy of Amando a tu Esposa if you would like. Por favor, llévense copias del libro para compartir con otros In the article on the centrality of the gospel in marriage. y también una copia del artículo La centralidad del Evangelio en el matrimonio. And please let me know if you translate it. Y avísenme si lo traducen, porque me gustaría tener una copia también. I would like a copy. Me gustaría tener una copia también. Pastor Mark? Pastor Mark. Thank you.